Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada de relanzamientos de libros esta semana. Y bueno, decirles que esto parte de conversaciones que tuvimos hace varios meses con familiares del sitio de memoria, familiares que habían escrito libros. Y se nos ocurrió armar un ciclo donde pudiéramos relevar los escritos, los familiares que escriben, ¿no? Ayer presentamos el cuaderno azul, que habla de María Cristina López Stewart. Y bueno, hoy día vamos a ver el libro sobre la vida de Mario Calderón Tapia. Entonces, bueno, quería partir diciéndoles, como a modo de introducción, que algo que hemos relevado acá en el sitio de memoria es que la dictadura, dentro de su brutalidad, de alguna manera borró las memorias de las luchas sociales que se dieron en nuestro país, de los sueños colectivos, y dentro de esa brutalidad lo que nos dejó como memorias, y esto lo estoy planteando dentro de las disputas que estamos discutiendo acá en el sitio, nos dejó la figura de memoria del terror, de los muertos, de las personas desaparecidas, de las personas que fueron torturadas, y esa brutalidad terminó tapando las resistencias, los proyectos políticos, los sueños colectivos y las vidas de estos militantes a quienes se les quiso borrar, ¿no? Entonces nos parece que esto que estamos haciendo esta semana es una disputa frente a ese discurso que se ha instalado, donde hay una opción política de qué instalar en términos de memoria, y para este sitio es súper relevante el que podamos volver a mirar los sueños colectivos y que empecemos a conocer quiénes son. El año pasado hablábamos de quiénes eran. Este año estamos hablando de quiénes son las y los compañeros que la dictadura hizo desaparecer. Entonces, es tremendamente relevante este ciclo por eso. Ayer hubo una reflexión en el sitio de memoria en torno a que por qué recordábamos o mirábamos nostálgicamente el pasado. Y nuestra respuesta no es nostalgia. Es memoria, no somos nostálgicos. Lo que estamos haciendo es memoria y estamos disputando memorias. Y en esas disputas necesitamos, es un tremendo desafío para el sitio de memoria, pero necesitamos como sitio de memoria volver a reconocer a nuestros compañeros y compañeras, entendiendo que en este lugar también la memoria del lugar tiene que ver con el exterminio, tiene que ver con la tortura. Pero nosotros queremos relevar esas otras memorias que hacen sentido de por qué se quiso exterminar a estas personas en particular. Entonces, por eso nos interesa mucho este ciclo, ¿no? Y el libro que vamos a conocer hoy. Bueno, tenemos acá a Mimie Calderón Tapia. Mimie, bueno, fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario, FER, del MIR en la década de los 70, tuvo una activa participación en la lucha estudiantil durante el tiempo del gobierno del presidente Salvador Allende, y ella es la hermana del periodista Mario Eduardo Calderón Tapia, detenido y desaparecido desde el 25 de septiembre de 1974. Mimie es expulsada del país en 1976, y bueno, y ahora ella es coautora del libro Éramos Liceanas en septiembre del 73, un libro reconocido como un gran aporte a la memoria colectiva e histórica de nuestro país. En el año 2018 publica el libro Guerrilleros de la Nueva Aurora, y ahora el libro que vamos a presentar es Un Mundo que Cambiar, que es la biografía de Mario Calderón Tapia, su hermano, y este sería el último libro. Y nos acompaña también en la mesa Danilo Ahumada, él es el vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile, el año pasado era el presidente, y bueno, es académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Valparaíso. Entonces, bueno, vamos a partir con Danilo y después seguimos con Mimie para que nos presente su libro. Muchas gracias.
buenas tardes a todos y a todas y a los que nos siguen también por la transmisión. Bueno, yo primero quería contarles, tengo un textito preparado, así que lo voy a dejar como para cerrar la presentación. Primero decir que estoy aquí representando al Colegio de Periodistas y que es muy importante para nosotros y nosotras. Está nuestra presidenta, Rocío Alorda, acá junto a nosotros también, porque nos parece importante relevar también la figura, la condición de Mario Calderón como también un dirigente, ese dirigente activo. De hecho, hace poquito le entregamos el título póstumo y en la entrega de título póstumo pudimos también entregarle la credencial del Colegio de Periodistas. Y lo digo porque a mí me cruza por dos lugares la figura de Mario Calderón. Una, porque yo provengo de la universidad, la alma mater de Mario, que era la facultad, o sea, la carrera de periodismo de la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile en aquellos tiempos. Posteriormente empezamos a conocer también la vida de Mario Calderón, y aparece a mí ahí en esas cosas que uno se va encontrando con la memoria y uno va igualando esta historia, y empezamos a trabajar y pudimos conocer más de cerca el legado de Mario, y ahí ahora hay una relación estrecha, absolutamente. Tal vez porque a veces yo en lo personal me siento a veces representado en él, me gusta sentirme representado en él. Me gusta, o creo querer tener algo de él, de alguna forma. Y me ha pasado algo muy profundo ahí desde mi propia experiencia. De hecho, con la mina estamos descubriendo casi a lo mejor alguna hibra familiar que podemos tener. Es súper misterioso esto, cómo se va construyendo. Por ahí, por unos ahumadas tapas que andan por ahí. Entonces, y fue cuando la media me contó y dije, bueno, esto es algo pasó ahí, algo se cerró. Y que a mí me emociona tremendamente la historia, la vida de Mario, y también la historia de Mini, porque parte de su historia también es una historia de una violencia marcada, haber estado en prisión, haber sido torturada, tener esta historia tan fuerte, tan violenta, y donde también a través del libro uno puede conocer también a la madre que busca, que siempre está exigiendo justicia. En esta operación Colombo que la denominó la dictadura, y que terminó con la vida de 119 compañeros y compañeras. Y ahí hemos ido cruzando, antes de referirme directamente al libro, hemos ido cruzando también las historias de otros compañeros y compañeras, de Alfredo García, Cristina Carreño. De hecho, nuestro mural en la universidad, en el marco de los 50 años, es un mural que recupera todas esas historias, y un mural que habla de esta operación de Cóndor, digamos así, como de este término latinoamericano. Y la presencia de Mario es súper importante. ¿Y por qué está esta imagen acá? Que se las quería mostrar antes de entrar como a la reflexión, es porque hace un par de años le pusimos a un espacio colaborativo de trabajo que tenemos en la universidad, y de hecho se llama Espacio Colaborativo de Trabajo Mario Negro Calderón, que en un principio lo inauguramos sin la presencia de la Mini porque no estaba en Chile. Y fue súper simbólico porque fue el 18 de octubre del 2019 cuando inauguramos y lleno de estudiantes. Entonces ese día, de hecho, me acuerdo cuando estábamos en los discursos, decíamos, saludamos a las y los estudiantes que están saltando los torniquetes en Santiago. Bueno, y ahí vino todo lo demás. Y logramos inaugurar en nuestro espacio, logramos inaugurar este espacio colaborativo de trabajo que se llama Mario Calderón. Y me gustaría compartir el texto que le escribimos en una placa que está hecha junto al Colegio de Periodistas, Universidad Playanche del Colegio, y dice así: espacio de trabajo colectivo Mario Calderón Tapia.
¿Por qué un aplauso colectivo? Porque aquí está docencia de periodismo y está nuestro canal de televisión que es el UPRA TV, que es el canal de televisión universitario de la universidad. Dice Mario Calderón Tapia, fue periodista y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Como buen hijo de su tiempo, hizo de su vida una búsqueda incansable de justicia, libertad y dignidad para las clases más desposeídas de este país. Por ejercer esas convicciones, esa humanidad, los aparatos represivos de la dictadura cívico-militar lo detuvieron y trasladaron el 25 de septiembre de 1974, es decir, hace 2 días atrás, se conmemoraba un año más, al recinto de José Domingo Cañas, donde fue brutalmente torturado. Después fue visto en Villa Grimaldi, 4 años, siendo desaparecido a mediados de noviembre de ese mismo año. El negro Calderón, como cariñosamente lo llamaban sus familiares y amigos, habla en este lugar para recordarnos que el mejor oficio del mundo siempre estará del lado de los marginados, de todos los lugares y las épocas. Solo así venceremos y seguiremos de quienes quisieron silenciarnos para siempre. Es el texto que está en esta plática que yo les estaba contando. Y, si me permiten también, la semana, hace 2 semanas atrás, la semana del 4, pudimos entregar el título póstumo a Mario Calderón en nuestra universidad. Y un material muy breve de 1 minuto y medio, y me gustaría compartírselo para trasladarlo un poco a este otro lugar de memoria que es la universidad. La universidad fuimos tremendamente violentadas en el tiempo de la dictadura, con mucha exonerados, pero también con mucho, cuando llegan los militares también a la universidad, en la quema del libro, el terminar con la libertad de cátedra, el fraccionamiento que significó también nuestro empobrecimiento de ahí para adelante con la universidad, cuando nos desmembraron de la Universidad de Chile, sobre todo universidades pequeñas como la nuestra, que hemos tenido que sobrevivir con el tiempo. Y eso también es el impacto de esa dictadura, que en el caso nuestro terminó con la vida de 11 compañeros y compañeras que son desaparecidos y desaparecidas, y ejecutados y ejecutadas. Entre ellas, que para nosotros fue muy simbólico, pudimos incorporar en la placa y también hicimos un homenaje a la compañera Cecilia Magni. Era súper simbólico para nosotros reconocer la presencia de Cecilia Magni en nuestra universidad como académica. Así que, bueno, eso, y les voy a mostrar algo bien breve en realidad. En el marco de las actividades a 50 años del golpe cívico-militar, restaurando memoria y construyendo sueños de la Universidad de Playa Ancha, se vivió un especial y emotivo momento con la entrega del título de periodista a Mario Calderón Tapia, ex estudiante de ese entonces la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y víctima de la dictadura. Su hermana Amini Calderón Tapia, visiblemente emocionada, fue quien recibió y sostuvo el cartón, agradeciendo al rector de la UPLA, Carlos González, y a la Junta Directiva por la entrega del documento. Como familiar, como hermana, para mí es un inmenso honor recibir este reconocimiento de parte de la comunidad académica, de la generación de hoy en día, y más de forma bien íntima, personal, muy emocionante, sentir esta dedicación y este esfuerzo que ha desplegado la generación de hoy, tanto profesores como alumnos, en realizar este reconocimiento, este acto. Un reconocimiento más de un título entregado por nuestra universidad como periodista. Él estudió en la Universidad de Chile, la sede que teníamos acá en Valparaíso, y por supuesto el legado está en nuestra universidad, la cual al momento de llegar a la democracia retomó nuevamente la carrera de periodismo. Por lo tanto, él es un líder innato y que ha forjado el imaginario de tantas y tantos periodistas, y nosotros teníamos el deber y la obligación de hacer esta memoria. Es una memoria que es permanente, es una memoria por todos aquellos que han luchado por
instancia, además, fue el espacio para homenajear también al docente de Sociología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, Marcelo Blanc Macías, el cual fue recibido por su hija Marcel Blanc. Gracias por permitirnos este espacio para poder también trasladarlo a Valparaíso, ¿no? Y ahora, un texto muy cortito voy a compartir con ustedes y vamos a acompañar este ratito con algunas fotografías de Mario. También nos compartió un álbum completo con muchas imágenes de Mario de pequeño y lo vamos a dejar ahí circulando para que también podamos conocer un poco la vida de Mario a través de estas imágenes, como el registro que quedó ahí de aquellos tiempos. La memoria se construye y esa construcción forma parte de las luchas políticas de manera que varía dependiendo de los momentos históricos que se viven. Estos espacios de reflexión, de compartir experiencias y poner a disposición historias, relatos, vivencias de testigos directos de aquellos años negros de la historia de nuestro país, es una forma de renovar la memoria, principalmente para las nuevas generaciones, esas que podrían estar hoy muy distantes de los hechos que llevó. También en estos tiempos es un ejercicio contra el negacionismo. Que la memoria se construye, es decir, que ya no se encuentran constituidas de una vez y para siempre, sino que se erigen o se moldean al compás de intereses y significados actuales. Lo propio de la memoria entonces no son los hechos pasados que ella trae al recuerdo, sino los significados que hoy día somos capaces de atribuirle a esos hechos. Por eso no es excesivo decir que la memoria no rescata del olvido hechos desnudos, desprovistos de todo sentido, sino que hace comparecer ante nosotros y nosotras un mundo, un horizonte de significaciones que nos acompañan y que les confieren el sentido que nos anima. La memoria, en pocas palabras, se crea y recrea una y otra vez. Reflexionar a partir del libro Un mundo que cambia, la biografía de Mario Calderón Tapia, escrito por su hermana Amini, no es un retorno petrificado del pasado, es un ejercicio en movimiento que moviliza memorias y que permite situarnos en este presente de enormes transformaciones y un futuro que será el resultado del compromiso que aplicamos cotidianamente. Es también resignificar y traer a la vida esas experiencias que vivió nuestro compañero y colega Mario Negro Calderón, periodista desaparecido en plena dictadura cívico-militar. Con la lectura de la biografía del Negro Calderón, nuestro querido Mario, conoceremos al joven, al hermano, al hijo, al dirigente, al estudiante, al amigo, al periodista, al trabajador, al militante, al soñador, al idealista, al hombre recto. Pero además en estas páginas el lector conocerá a toda una generación de soñadores que a través de sus testimonios se constatan todos aquellos hechos que el país vivió en esos años que pertenecen a un siglo, a una época que fue quebrada y vallezada por el golpe de Estado y la posterior dictadura. Y lo interesante que tiene el libro, que a mí nos va haciendo un recorrido también por la historia, Mario está situado en un contexto, en un momento político y social de grandes transformaciones desde cuando nace en Valparaíso post Primera Guerra Mundial, y nos cuenta con mucho detalle, que es muy mágica además como va contando la historia al principio, de cómo la madre de Amini, la madre de Mario, se enamoran, se encuentran y va apareciendo este espacio muy de protección. Había una madre muy protectora en el sentido de muy cariñosa, ¿no? Y era una familia linda que fue quebrada para siempre después de la desaparición de Mario y también de la detención de Amini y de todo lo que significó también la persecución, ¿cierto? No solo se mutiló el sueño y la utopía, sino que los cuerpos, rompiendo el tejido social, instaurando un nuevo sistema político y económico. Por medio de las distintas vías nos damos cuenta que es toda una generación la que fue golpeada. Y lo dice a través del texto final que lo escribe Marcelo Bertrand Ocaso. No solo fue un golpe de Estado, fue un golpe brutal a toda una sociedad. A través de estas páginas conoceremos a parte de una generación invisibilizada, no solo en la historia de Mario, obviamente, no retratada en la historia oficial, pero además en estas páginas el lector reconocerá a hombres y mujeres de esta patria que pese a haber vivido la pérdida y la tortura, son capaces de levantarse y activar desde diversos espacios. Por eso que decimos que es una memoria viva,
porque a mí me está acá, la está contando, es presente, de hombres y mujeres que esta patria, que pese a haber vivido la pérdida y la tortura, son capaces de levantarse y activar desde diversos espacios. Un primer aprendizaje: pese a las adversidades, pese al dolor, aparece el compromiso político y social, aparece la ética, algo que nunca pudieron arrebatarnos. Nos permite mirar a través de estos testimonios un Chile quebrantado, roto, lleno de llagas, de fisuras, donde no solo se mutiló el sueño y la utopía, sino que los cuerpos, rompiéndose el tejido social, instaurando un nuevo sistema político-económico. La historia de vida de Mario Calderón nos invita a asumir un compromiso con el periodismo y con la ética. Un ejemplo de este compromiso y de cómo se retoma una tradición que activa memorias que pululan a la espera de un turno para volverse visibles otra vez es el surgimiento y consolidación de un conjunto de espacios comunicacionales alternos: radios, televisoras, comunitarias, universitarias, plataformas, revistas web, entre otras, con un transparente componente y compromiso territorial y local, que han ido de la mano con un despertar mayor que intenta ir directamente a la conciencia ciudadana y los desafíos vitales que debemos asumir todos y todas, pese a la alta concentración en la propiedad de los medios de comunicación y a no existir efectivamente políticas de comunicación que generen condiciones para que vivamos una efectiva pluralidad, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Y aquí está un poco el legado, y aquí, a partir del libro, obviamente, porque es el libro, es todos los elementos que se van encadenando finalmente, en cómo nosotros interpretamos también la vida de Mario y la hacemos también, hacemos viva hoy día. O sea, no tendría sentido solamente una lectura sin hacernos cargo también de esa lucha, que tiene distintas formas, porque ustedes lo pueden ver en el libro, pero también lo conocemos sobre la historia de Mario, que ocupó múltiples roles finalmente, de dirigente, periodista se dedicó un rato, pero efectivamente su vida era mucho más completa, digamos así, y todas las personas que hemos podido conversar, que nos cuentan sobre la historia de él, lo retratan así, lo retratan como, además, todos hablan de la sonrisa de Mario, además, además era un hombre muy alegre, porque todos nos cuentan un poco la vivencia de los momentos más íntimos que tuvieron la oportunidad de estar con él. Y ahí está el desafío, ¿no? Hoy debemos trabajar por tener mejores y más plurales medios de comunicación, capaces de ofrecer a la ciudadanía un periodismo basado en el respeto restricto de los derechos humanos, descentralizado, que reconozca la diversidad de los territorios y que ponga en el centro de la práctica periodística la ética que debe sustentarla. Así le damos sentido a ese pasado, avanzando como, en este caso, como colegio de periodistas, hacia la comprensión plena y formativa de lo que significa el derecho a la comunicación, la defensa del ejercicio libre de la prensa y de la libertad de expresión. Finalmente, cada testimonio de este libro es una ventana al pasado y a la memoria, y a la vez un espejo de nosotros mismos, que nos muestra un reflejo perdido, difuminado por los golpes, la tortura, la desaparición, el exilio y la desigualdad. La vida de Mario Calderón Tapia y toda su generación es ese eco que resuena día a día en nuestros oídos, los ecos de la utopía. Muchas gracias a los encargados de José Domingo Cañas por organizar este. ¿Se escucha bien? Parece más alto. Tengo que subir, ¿no? Un poquito más cerca. Ya, un poquito más cerca. Me parece bien. Muchas gracias a los encargados de José Domingo Cañas por organizar este evento para recordar a nuestros seres amados. Mi querido hermano fue detenido en las calles Catedral con Bandera, de la capital. Era las 9:30 de la mañana, un día miércoles 25 de septiembre de 1974. Y lo trasladaron a este submundo. Hace 49 años, un viernes, estaba en este mismo lugar, sufriendo atroces
tortura. Hoy para mí es un día con mucha simbología y contenido, ya que me encuentro en este lugar, el cuartel Ollagüe, una sórdida mazmorra que fue concebida por la DINA como lugar de exterminación, así como cientos de otras mazmorras a lo largo del país. Como decía anteriormente, fue detenido ese día 25 de septiembre a las 9 de la mañana y fue traído de inmediato a este lugar. El principal propósito de los agentes del Estado en ese entonces era eliminar al MIR, organización a la que pertenecíamos mi hermano y yo. La dictadura cívica-militar dirigió la represión hacia un importante sector de la población chilena, estimados antipatriotas y enemigos internos. No fue un proceso aislado, sino un tramado institucional, originado en el Estado por la práctica sistemática y permanente de la persecución, la tortura y los asesinatos. El día del golpe encontró a Mario en el MIR de Valparaíso, donde desempeñó responsabilidades como dirigente. El mismo día del golpe de Estado comienza el plan de exterminación a los opositores en nuestra región. Mario era buscado con ensañamiento por las fuerzas represivas de la dictadura. A duras penas, días después, pudo escapar a Santiago. Posteriormente, continuó su lucha hasta que un año después fue capturado y hecho desaparecer, bajo las directrices de Miguel Krashman y su brigada Halcón. Hoy, su nombre está en la lista de 119 personas que se secuestraron y que nunca más volvimos a ver. Este plan fue denominado por ellos Operación Colombia. Mi hermano es hoy un detenido desaparecido, junto a cientos de hombres y mujeres de este país. Sin embargo, esta condición no refleja en absoluto el ser humano que se abrigaba en él. En uno de tantos de los testimonios de nuestra madre, a 16 años de la encarnizada y valiente búsqueda de su hijo, escribe: la niñez y la adolescencia de mi hijo transcurrió como la mayoría de las vidas de los hijos del pueblo. Estudió y aprendió a conocer las limitaciones de los recursos económicos insuficientes. Conoció de cerca los sufrimientos y carencias de las familias marginales y obreras. A los 16 años egresó de las humanidades y comienza su incorporación a las luchas estudiantiles, donde se destaca por sus características personales y condiciones de líder. Termina diciendo: la vida de mi hijo fue ardua y su futuro parecía prometedor cuando fue interrumpido brutalmente a los 31 años. Sus amigos lo recuerdan como un ejemplo de responsabilidad, solidaridad y compromiso con su pueblo. Este recuerdo que guardan de mi hijo me ha hecho sentir confianza en que el pueblo nos ayudará a luchar por el enjuiciamiento y castigo a los culpables de la barbarie cometida por nuestros seres queridos. Desde siempre, nuestra familia era sumamente comprometida con la lucha social en Valparaíso y por lo tanto del país. Debido a esto, fue forjándose tempranamente como luchador social. Mi entrañable hermano fue un destacado líder estudiantil de su tiempo y más tarde un consecuente militante revolucionario. Mario perteneció a la generación sesentera, rupturista y rebelde, que más tarde sería el blanco de los aparatos represivos de la dictadura, como lo fue la generación que la seguía y aún la siguiente. La dictadura se asentó por largos 17 años, dejando una estela de vidas sesgadas de aquellas que entonces perseguían el gran intento histórico de cambiar la sociedad, porque querían ser hombres y mujeres libres. Mi hermano, lejos de ser perfecto,
no se destacaba solo en su vida de dirigente, estudiantil y trabajador solamente, sino que lo más importante a mis ojos sobresalía por su calidad humana. Carismático y de amplia sonrisa, era apreciado incluso por sus adversarios políticos. Hermano cariñoso, mostraba especial preocupación por nuestra familia y hacia los demás, interesándose en sus problemas, sensible ante la tragedia humana. El valor más significativo en él fue el de generosidad y desapego material. Junto con su consecuencia, no dudó arriesgar su vida por los valores que defendía. Un joven luchador simplemente, alegre, que disfrutaba de compartir con amigos. Cinéfilo, escuchaba música clásica. En la adolescencia era muy buen bailarín de rock, al son de la voz de Elvis. Más tarde se divertía imitando los pasos del sordo al griego, al son de un vinilo con su amigo dirigente poblacional de La Pobla, en el estero viejo de Viña del Mar. No se perdía el Año Nuevo y Navidad junto a los tíos, tías. Era el centro de la mesa. Toda la familia lo esperaba y lo aplaudía cuando llegaba con su amplia sonrisa. Algo avergonzada por llegar tarde, pero se le perdonaba. Querendón y regalón de sus abuelas y de sus papás, que estaban orgullosos de él y de su recorrido. Muy pololo, rompió corazones, pero también maltrataron el suyo. Era mi hermano y mi segundo padre, a la vez quien de manera natural, siendo yo una adolescente, era protegida con su afecto. También me regañaba, a veces, muy enojón, pero nunca un coscorrón, cuando no se cumplía lo que se le había prometido, exigente con él mismo y con los demás. Siempre fue, desde su más tierna infancia, un lector entusiasta. No dejaba un libro hasta que lo terminaba, subrayándolo por completo. Se encontraba en su biblioteca una amplia colección de obras de Lenin, por supuesto, y de los grandes clásicos romanceros. Un apasionado del periodismo que entrevistaba de noche a los trabajadores nocturnos y que no dudaba subirse a un helicóptero para reportear. Creador de revistas y de diarios sindicales, fue el impulsor de periódicos obreros como El Tomatín en Quillota, el despertar obrero de los trabajadores de la fábrica Juque en Valparaíso. Me es imposible olvidar ese día en el que se hizo público el nombre de mi hermano en una siniestra lista publicada por el diario La Estrella, perteneciente al Mercurio de Valparaíso. Al reproducir lo publicado en revistas extranjeras, fue un choque de una violencia que cambió para siempre nuestras vidas. Mis padres y yo podíamos soportar la persecución de los aparatos represivos de la dictadura. Podíamos vivir en prisión. Podríamos soportarlo todo, pero no la eliminación de nuestro mal. Lo habíamos estado buscando en todas partes. Desde el comienzo de las detenciones, los familiares habían emprendido el doloroso trayecto de la indagación para encontrarlos. Mi madre experimentó la búsqueda con el amedrentamiento de la Dina y el temor a ser secuestrada. Conoció la prisión junto a las madres, esposas e hijos. Pienso en ella, así como también en mi padre. Ellos nunca más sonrieron como antes y no se marcharon en paz, dado que nunca conocieron la verdad. Mi padre, en julio de 1990, declara ante la Comisión Rettig lo siguiente. A raíz de la publicación aparecida en el Mercurio de Valparaíso el
5 de julio de 1975, yo perdí toda esperanza de encontrar a mi hijo vivo. Tomé esta publicación como una notificación macabra de la función propia de un régimen sanguinario. Mi desesperación era mayor por no contar con tribunales de justicia que garantizaran una investigación y, por ende, enjuiciamientos veraces. En esos instantes de desesperación, al enterarse de la lista, mi padre se dirige a la sede del Mercurio de Valparaíso y, con su vozarrón de viejo sindicalista, exige a viva voz que le entreguen el cuerpo de su hijo. Que ellos deben saberlo, dijo. No sé por qué no lo detuvieron. ¿Fue suerte o la cobardía de enfrentarse a este padre, llorando que osaba enfrentarlos? En este país siempre ha habido negacionismo. Y ahora se está volviendo más fuerte. Ahora se trata de mostrar los crímenes de la dictadura como hechos únicos y puntuales, de exceso cometidos por algunos. La derecha intenta dejar en la historia que Allende estaba en la ilegalidad al aplicar las medidas de su programa. Desconocen que el pueblo respaldó ese programa. Se posicionan del lado de los que cometieron los crímenes. El golpe de Estado fue un acto de sedición y Pinochet fue un cobarde, ladrón y asesino. Y sus valientes soldados, esbirros, pagados por el Estado para matar, que cometieron actos de violencia sexual contra mujeres y hombres, que encarcelaban niñitos y adolescentes. El relato de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país debe ser conocido, por muy insoportable que éste sea. Es la única forma de impedir que de alguna manera vuelva a ocurrir. El esfuerzo de la memoria histórica no debe ser confinado en la placa instalada. Debería haber una ley de memoria histórica. Algunas personas hemos iniciado el camino de la escritura para recuperar la memoria de lo que fue nuestro compromiso político y el de nuestros familiares, amigos, que sucumbieron en aquellos días de resistencia con el objetivo de derrocar a la dictadura. La memoria puede expresarse de todos los modos posibles, y la escritura testimonial es una de las opciones más eficaces. Queremos que nos escuchen las nuevas generaciones y conozcan a estos luchadores. Queremos rendirles homenaje, mostrarles cuán era fundamental su deseo de justicia social en nuestro país. Desearía que pudieran adquirir conocimientos de este pasado para vivir el presente y construir un futuro a largo plazo, con el nunca más a la flor de labios. En consecuencia, opté por relatar la breve e intensa existencia de mi querido hermano, con el fin de otorgarle un homenaje y, a través de él, a todas las personas que se encontraban en el camino de esta utopía para transformar el mundo. Quisiera terminar con mis últimas palabras, que están en la biografía de Mario, que finaliza la biografía de Mario. A lo largo de estos años he vivido mis días con ese vacío que procura la ausencia de Mario, pero que encuentro en la profundidad de mis recuerdos. Allí siento que me acompañan, aunque no lo vea. Las páginas de este libro, donde plasmo su historia y en ella una parte de la mía, contendrán para siempre la nuestra. Soy su hermana y compañera de lucha. Nada nos ha podido separar. Bueno, si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta, está el micrófono
Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Yo creo que en esta oportunidad es tan importante agradecer a la Mimi este registro que permite a las nuevas generaciones conocer a una figura tan relevante como el negro. Nosotros estuvimos, como señalaba Danilo, en el acto de entrega del título póstumo de periodista, y era muy impactante ver a los estudiantes de periodismo tan emocionados, porque también la escuela ha construido un relato y una historia viva de lo que es el negro. Y para las nuevas generaciones, tener esos relatos, poder también fortalecer la construcción de esos imaginarios de resistencia, de lucha, de sujetos políticos que no fueron en ningún caso víctimas, sino que fueron sujetos políticos buscados, criminalizados, asesinados, también para las nuevas generaciones es un lugar de esperanza que hoy día cuesta sostener en este país, ¿no? Como que parece que hay muchas generaciones que han crecido con esa desesperanza aprendida de que en Chile nada se puede cambiar porque es lo que nos tocó. Y justamente estos registros, el libro de la Mimi, hemos podido recopilar también otras historias de periodistas tan destacados en la lucha, desde nuestro gran y querido Pepe Carrasco a muchos otros y otras, y eso por supuesto es una posibilidad de sostener, como dices tú, la memoria, pero también de darle esperanza a muchas generaciones. Yo creo que desde el periodismo, por supuesto, para nosotros es súper importante este trabajo, esta historia, esta lucha permanente que ha sostenido la Mimi en los años de búsqueda también de justicia por el negro Calderón, pero sobre todo por entregar y por heredarnos esa historia, ¿no? No tendríamos quizás mucho cómo conocerla si no tuviéramos testimonios de las familias, de los amigos, de los colegas, y creo que eso hoy día es tremendamente valorado por las nuevas generaciones. Muchas gracias, Mimi. Hola, Mimi, hola, Danilo. Quiero llamar la atención acerca de lo que plantea Rocío. Encuentro toda razón, que es muy conveniente esta memoria y es conveniente más que no conozca a los futuros colegas periodistas. Pero lo que tú cuentas, niña, es un hecho que lo rescato tremendamente. Cuando cuentas que tu padre, cuando escribió ese artículo, que se fue en Mercurio de Valparaíso, casa señorial, toda la comisión, y valientemente reclamó una frase que acaba de decir, quiero tiene un debate de política. Esa es la primera vez que yo escucho un debate de tipo. Y no recuerdo, y les cuento esto, yo fui periodista en Mercurio durante tantos años, así lo sabe. Nunca supe de algún gesto de este tipo, de algún familiar, de un colega, cualquier determinado fallecido, y tampoco supe de que alguno víctima de la Operación Colombia, un familiar, haya hecho un acto como que hizo su padre. Y creo que es un ejemplo que habría que seguir. Mira, en Mercurio, en la segunda, han pasado peor durante 50 años con este tema. Uno de los grandes gestos que hizo el colegio periodista fue sancionar a Agustín Medar y se le borró del registro del Colegio Nacional de Periodistas. Ha habido otros casos parecidos, pero no existe y jamás, ni en la segunda, ni en Mercurio, ya Agustín Medar se murió, ya no lo hizo, pero sus familiares nunca han siquiera pedido perdón, ni siquiera una cosa así como que una breve frase que dijera perdón por el título de la segunda. Entonces el gesto de tu padre, lo encuentro grandísimo, alto valor, debería ser un ejemplo que nosotros debemos seguir. Yo no creo que sea propio, ni debido, de repente cualquier día organizamos irnos a pagar la oportunidad que se le pidan perdón a alguna vez. Mientras piensan en alguna pregunta o comentario. No, yo tenía una pregunta que me surgió como buscando más información sobre Mario.
y me quedo dando vueltas. Hace un tiempo hablando con otra compañera familiar del sitio, mencionaba que se ha perdido el sentido de la militancia y que la militancia de aquella época era una militancia ligada al materialismo dialéctico y ahora la militancia es como media de papel desechable y más ligada al modelo neoliberal, ¿no? Que se pincha fácilmente y se desinfla y tiene horario y muchas cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, y me surgió esta pregunta, ¿no? Pensando en el libro, porque de hecho tomé notas de varias cosas que ambos mencionaron en torno a Mario, ¿qué significado? Porque tú también fuiste militante. Entonces, pensando en Mario, pensando en ti, pensando en las nuevas generaciones, si se puede hacer una descripción de qué significa ser militante no desde la guata, sino que, porque estoy pensando cuando tú hablas de Mario, hablas de un Mario con todas sus imperfecciones, pero un Mario sensible, un Mario comprometido, y haces toda una descripción. Entonces, mi pregunta en el fondo es, ¿podemos hacer o intentar hacer una descripción de qué, desde ti y desde Mario? Porque los veo como en un proyecto, ¿no? Pensando en lo colectivo, de cómo sería esa militancia, si lo tuviéramos que describir, que creo que también es un aporte para nuestro equipo en términos de lo que nosotras tenemos también que describir a nuestros visitantes, a los jóvenes, o sea, ¿cómo le describimos a un Mario militante o a una Miriam militante, ¿no? Eso. Es un poco difícil de decirlo así en pocas palabras, ¿no es cierto? Porque Pero pues, son muchas cosas, pero hay que ponerse en el contexto también de la época, la situación que estaba viviendo el país y era como en esa época todo muy politizado y donde tú estuvieras en el liceo, incluso en los últimos años de mi escuela primaria, había mucha discusión, los jóvenes sabían, estaban al tanto de lo que iba sucediendo y también ligado a la historia mía familiar, que era una familia también comprometida desde siempre con la lucha de los trabajadores, entonces fuimos, ¿cómo se llama? Era imposible quedarnos sin participar y de ahí fuimos buscando, bueno, mi hermano él ya encontró el MIR y yo más tarde también, entonces nos fuimos comprometiendo en ese proceso, porque soñábamos también en cambiar el mundo, queríamos que hubiera justicia social, ¿no? Entonces en esa época había mucha miseria y tú caías de frente ante esa miseria, no podías pasar sin haberla visto, había algo que hacer. Entonces de ahí nacía esta militancia. Entonces en esa época habían organizaciones políticas, habían organizaciones, estaban organizados los partidos, uno podía elegir de acuerdo a lo que uno pensara. Había muchos casos que empezaban por la democracia cristiana y se cambiaron a otro partido o fundaron otros partidos y uno entraba a participar donde se sintiera mejor, los jóvenes. Entonces era también en el contexto, como te digo, la militancia, y uno se iba comprometiendo y cada día que iba pasando tú te ibas como interesando, no las cosas que en esa época se llamaban superfluas, no sé si superfluas, no sé, la moda para nosotros, los cantantes, esas cosas, nosotros como que no pensábamos en eso, estábamos en lo que había que apoyar, estábamos en el MIR, ¿no es cierto? A pesar que el MIR era un movimiento que fue crítico de Allende, pero que apoyó cuando había que impulsar la medida que había prometido. Por ejemplo, en mi caso, que yo estaba en el colegio, la Escuela Nacional Unificada, entonces uno apoyaba al gobierno y lo que se iba haciendo. Mi hermano hizo como que el trabajo, que él trabajaba también, aparte de ser de periodista que lo hizo, trabajaba en la Porsche, era trabajador en Porsche. Entonces,
entonces la militancia y dependía, yo pienso, también de las organizaciones en las que estábamos. Yo puedo hablar de la organización que estuve en el MIR y se formaba así como una concepción de cómo tenía que ser un militante. Y uno como quería participar y hacer cosas, y con ese impulso uno quería ser también el mejor también. Entonces uno iba, no sé, aquí tengo una compañeras que militaron en la época también y pueden explicarte que esa militancia era de una entrega total. Nosotros la concebíamos, era estar si estudiábamos, estar en el estudio y las reuniones después de lo que había que hacer. No sé si eso es lo que tú querías un poco para dar cómo nosotros íbamos, y también se iba formando, íbamos adquiriendo valores también, que nosotros pensamos que eran eso los que era lo que uno había que tener para poder llegar en este proyecto. Es como reflexionar sobre la militancia. No sé si les ha pasado a ustedes, los que han militado, se han reflexionado sobre la militancia, muy poco, pero bueno, yo sé que tratamos de hacerlo mejor y ser comprometidos en el trabajo militante. Sí. Y yo quería aportar algo en el sentido de que a los que nos toca trabajar en la docencia, siempre está como este fantasma de que esta es una generación media líquida finalmente, pero yo tengo otra opinión, una opinión distinta. Yo creo normalmente en esos jóvenes que están hoy día viviendo distintos tipos de experiencias, no es la misma con nosotros. Además, bueno, yo nací en 78, tengo 44 años, pero soy hijo de la dictadura, con otra vivencia obviamente. Y en ese ser hijo de la dictadura también somos esta generación de la transición, que teníamos más compromiso, que militábamos, etcétera, que teníamos otros intereses, pero que hoy día efectivamente existen otros tipos de militancia. Yo me quedé tremendamente sorprendido, creo que aquí también debe tener el mismo comentario después de toda la actividad que realizamos en la universidad vinculada a los 50 años. Y fue tremendamente emocionante ver a un grupo de estudiantes, como bien lo decía la Rocío, que no solo se emocionaron, no solo empatizaron con el dolor de Mario y de todas las víctimas de la dictadura, sino que también empezaron a tomar una actitud completamente distinta. Por eso es que es tan importante hablar de estos temas, hablar de la memoria, hablar de quiénes eran, porque efectivamente eso va transformando de alguna manera aquellos jóvenes, y a lo mejor van a encontrar un tipo de militancia distinto. A lo mejor no la militancia como la conocieron ustedes, como la conocimos nosotros, o como la que vivimos nosotros, sino que va a haber una convicción completamente distinta. Y yo creo que algo que es fundamental, que está en el proceso además formativo, es que estas experiencias, yo lo decía en el texto, nos enseñan desde el punto de vista de nuestra propia profesión a hacer un periodismo, por ejemplo, ético, que ya tremendamente es un aporte. A lo mejor el aporte podría venir de ahí, de esa generación que estamos pensando en las comunicaciones, que estamos pensando en el derecho a la comunicación, que nos metimos de guata a trabajar en el proceso constituyente anterior, donde avanzamos hacia el derecho a la comunicación, ley de medios públicos. Bueno, todos sabemos los resultados de aquello, pero ahí hay una generación que está haciendo una militancia de otro tipo, digamos, si no es a lo mejor la tradicional. Y por otro lado, yo, independiente que soy de esta generación de la transición, digámoslo así, yo también me siento responsable de lo que estamos heredando. Y creo que es importante porque el sistema es un sistema perverso, etcétera, individualista, que coloca el foco en otros lugares, en otros espacios, pero también somos responsables de cómo construimos ese proceso formativo. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad. Yo lo tengo en el proceso formativo y lo asumo. Y si tengo que formar a futuros profesionales, los voy a formar desde ese lugar ético, pero también de estos espacios de construcción colectiva de la memoria. Y hoy día, solo para dar un ejemplo, dos de nuestras estudiantes que estuvieron en el equipo de trabajo que organizamos, estuvimos pensando todo el rato en las actividades que pudimos juntarnos después de la actividad
actividad de forma almorzar y tremendamente comprometidos. Hoy día ya están empoderados, haciendo entrevistas, conversando, contándole a sus compañeros y compañeras lo que ha significado este tiempo importante para ellos y ella, y creo que también son otras formas de militar. Quería compartirlo porque a veces como que siempre me quedo con la opinión de mi querido compañero y maestro Luis Costa, que estuvo Villa Grimaldi, y que además es el protagonista de un documental precioso que no sé si lo vieron, que se llama Punto de Encuentro, que hay que ver obligatoriamente porque es un material del último día, que está con Alfredo García y la historia de los dos hijos cineastas que hacen la historia de sus padres. Es un tremendo material, y él siempre habla de esa esperanza, de hablar, de reconocerlo a ellos, y ahí está interesante, con esto termino, lo importante de reconocerlo a ellos como militantes. Cuando hicimos el primer mural ahí en la universidad con la historia de Cristina y Alfredo, cuando nos juntamos con la Silvia Vera, que además Silvia le tocó esa doble pérdida, después con Pepe Carrasco, con Silvia y con la hermana de Cristina, le preguntamos cómo íbamos a hacer un mural, cómo ellos querían ver reflejado a sus familiares en el mural. Y lo primero que nos dijeron: los queremos ver alegres, contentos, sin la imagen del detenido desaparecido, sino que ahí. Y ahí se expresó de alguna manera esa vivencia. Y ahí hay y Cristina está contenta, llena de flores. Alfredo está con su hijo, que tenía 16, 17 días cuando desapareció. Y Silvia lo único que nos decía: no tengo ninguna fotografía de Alfredo con Alfredito, que ahora Alfredo, compañero que no tiene ni edad, y lo dibujamos en el mural con su bebé, o sea, Alfredo con Alfredito. Y también son tremendamente importantes porque hay una reivindicación también de ellos como luchadores. No esta lógica que hace la derecha, que dice, si no era Blanca Paloma, como lo plantea, sino que hay una reivindicación de esa militancia, una de esa militancia con todos estos elementos, con lo que decía Remy, como con todas esas contradicciones también de la propia juventud. Yo me lo imagino, a los 30 y tantos años tienen que haber tenido un montón de contradicciones, como todos nosotros y nosotras, obviamente. Pero había algo más, que había un motor ahí que permitía hacer otras cosas. Y finalmente yo creo que esa es la valoración que uno hace, y creo que todavía tenemos, como que todavía hay esperanza en la iglesia. A lo mejor no la vemos muy cerca, pero creo que hay esperanza todavía. Eso quería sumar. Muchas gracias. Que no sé, yo simplemente decir, Es no para que que se rescatar, no, es que la militancia. Yo me digo con el que éramos militantes, simplemente. ¿Ya? Militares quiere decir vivíamos, hacíamos la vida. Y por lo tanto, esas imágenes que se construyeron, por supuesto, había, como tú lo dijiste, criminalizar todo eso. Porque nunca se nos permitió que realmente vivíamos, hacíamos la vida como todos los seres humanos. El negro, el recto, yo le habría dicho ni cagando porque yo era partidario por acá. Y fuimos creciendo en eso, ¿ya? Y no dejamos de hacerlo. Hace pocos días atrás, me acuerdo un minutito, nos juntamos los niños. El menor de los niños que nos juntamos tiene 73 años. Y en algún momento se preguntó, porque andamos en la onda de escribir. Hace años que estamos escribiendo, pero la idea de escribir chascarros. No queremos el compañero heroico, militante, entregado, porque eso ya lo sabemos, lo somos. Fuimos, somos, seremos. Esa es la militancia permanente, siempre, no se pierde. Pero entonces todos el chascarros, ¿qué es lo que hace el militante? Y teníamos la disputa de hace 50 años atrás, y quién era mejor, los Rolling Stones o los Beatles. Y ahí seguimos hacia adelante, pero en medio de todo eso, escuchando a los Rollins o a los Beatles, leerse qué hacer, o estudiar el manifiesto, discutirlo, transformarlo en formas de llevarlo al trabajo en la pobla, a los que están en los sindicatos, a los que estuvimos en el campo, en la corrida de cerco, ¿ya? ¿Cómo mezclamos la vida, esa corriente común de todos los seres humanos, con esta construcción de un sueño? Por eso, entre otras cosas, yo me alegro mucho de lo que tú dijiste a mí. No son víctimas,
Somos militantes, nuestras compañeras y compañeros. No hemos dejado de ser, incluso el negro y todas nuestras compañeras y compañeros que están con nosotros ahora. ¿Alguien más quiere compartir una reflexión o hacer una pregunta? Solo agregar algo, pero sobre lo que tú dices. Pero ustedes tienen claridad que fue una generación que tenía una mística que hoy día no se tiene, que uno la busca y trata, y que había un líder, que hoy día también buscamos líderes y no hay. Entonces, tienen claridad que hay una mística. Yo conversado estos 50 años, a mí me ha acercado mucho y he conversado con muchos. No quiero militantes, ya no quiero decir víctimas. Entonces, y los veo, y es una mística que tiene esa generación, he leído mucho. Entonces, no sé si ustedes como que no saben eso. Y eso es lo que uno mira hacia atrás, y esa mística que tenían, y seguían, tenían ideales, estaban claros y iban a luchar por eso. Y hoy podrían haber muchas cosas que no salieran, pero finalmente igual las seguían. Y las siguen teniendo. A pesar de todo, siguen teniendo la esperanza. Bueno, esa mística está, hace pocos días, aquí mismo, en este lugar, exacto, conciencia, ese compromiso de clase. Había un encuentro con estudiantes secundarios. Yo creo que nunca, como ese momento, ese encuentro me llenó de mucha alegría. O sea, fueron 50 años para atrás. Éramos nosotros, y cómo ha tocado, con esas discusiones, no sé describirlo, me emociona mucho porque es como que intentaron cortar el hilo de la vida, lo que nos conduce al sueño de querer cambiar esta sociedad, y no nos han cortado. Eran pendejos de 16, 17 años, cabros chicos. Mi nieta menor tiene 12 años, entonces, es que esa mística se fue construyendo, entonces nos llevó al cielo. La fuimos construyendo día a día, tal como tú describes al negro, con imperfecciones, con caídas, con levantar, con vuelta a caer, con ir descubriendo, ir aprendiendo en el quehacer cotidiano. Y un poco como dice Eduardo, haciendo realidad la conciencia de clase, porque estábamos, como se solía decir, con las patas en el barro, ¿ya? Ahí peleando, ¿cierto?, en la toma de terreno, en la corrida de cerco, qué sé yo. En la toma de la industria exigiendo que se tapizara, construyendo algunas cosas para defender todo eso, ¿ya? Termino nomás para defender todo eso. Entonces, en esta reunión de muchachos cantábamos, no sé si se acuerdan de una canción que dice, cuando amanece el día pienso, ¿ya? Porque ahí sí es un poco el retrato de lo que hacíamos nosotros. Quisiera, bueno, mi nombre es Paulina, trabajo acá, soy parte del equipo Casa Memoria. Primero agradecer obviamente a ambos la presentación del libro, pero especialmente a Minie porque cuando hemos conversado yo dije que tenía muchas ganas de leer el libro personalmente, porque una de las cosas que tenemos en este sitio Memoria, desconozco cómo trabajan en el resto de los sitios, es que queremos traer a los compañeros y a las compañeras en su rol de sujeto político militante, y además porque el equipo de educación que hacemos los recorridos dialogados, especialmente con gente joven, creemos que nuestra labor importante es traer al militante, traer el sueño político, y en ese sentido quisiera preguntarte a ti, a ambos, ¿cuál creen ustedes que es el rol de los sitios de memoria en esto del espacio educativo también? Bueno, como lo dije en algún momento, yo pienso que tiene que ser un lugar de transmisión, que sea una memoria viva, una conexión con la juventud, la nueva generación, como lo están haciendo ustedes, creo, ¿no? Con todo lo educativo que hacen. Eso tiene que ser, no sé si hay alguna otra definición más cercana, porque no tiene que ser, no tiene que quedarse con la placa o con el lugar que la gente venga a visitar, sino que tiene que ir más allá, puesto que no hay todavía una ley, digamos, de memoria que eso tendría que haber sido, como hay en otros países, donde dentro del programa escolar están las visitas justamente a los sitios de memoria, hablar con los que son sobrevivientes, si quedan algunos, todo eso, pero ese es el rol que tienen que asumir.
que los espacios de memoria en general, a nosotros nos tocó participar activamente en la ruta de memoria en la región de Valparaíso, y en algún minuto era como, por lo menos yo creo que son distintas etapas, en un minuto era como, para muchos familiares, yo lo veía desde lejos, primero había una acción de reparación, y creo que es importante, porque como lo decía Miguel, cuando no hay justicia, no ha habido una reparación del Estado, un Estado indolente, que hoy día se levanta un plan de búsqueda, pero a veces con mucha inconsistencia, digamos así, después de 50 años, ¿no? Es como pensar un poco creo que los sitios de memoria se transforman en un primer ejercicio primero de reparación. Creo que hay una acción ahí no solamente para los familiares, sino que creo que también para la propia sociedad. O sea, marcar los lugares, decir aquí pasó, creo que eso es importante. A lo mejor para las próximas generaciones va a tener otro valor también, pero va a ser importante. Creo que eso es fundamental hacerlo. Y también con estas veces, como en estas resignificaciones que se hacen también, creo que bueno, ahí uno, ahí como no sé si hay una receta, pero por ejemplo nos pasó con el Parque Cultural Es Cárcel Pública, que hemos tratado de decir es cárcel pública, parque cultural, como que al revés es un parque cultural, sí, de encontrarnos, pero hay una lógica, fue la cárcel, la prisión política más importante de la región de Valparaíso en distintos momentos, desde los movimientos anarquistas del principio del siglo XX, ¿cierto? Y ahí hay un ejercicio, pero por ejemplo, desde el punto de vista de la infraestructura no quedó ni siquiera una celda, es una estructura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente está el espacio físico, creo que es importante también recorrer estos lugares. Yo no sé, yo también no sé si podría estar equivocado en esto, pero también desde esa lógica como del dolor, digamos así, como del dolor en el sentido de comprender, entender la magnitud del espacio, de un espacio de violencia política. Creo que es importante como también comprenderlo de ese lugar, como que no quitarle eso un espacio de violencia política. Aquí pasaron compañeros y compañeras que fueron torturados, que desaparecieron, se vivió esa tortura. Pero por el otro lado creo que la transmisión, los procesos de mediación, como dice Mini, son tremendamente importantes y relevantes, porque no solamente nos hacen hacer el clic de que pasó una situación política dolorosa, sino que también nos permite todo lo que estamos conversando de esa proyección. Es decir, que hubo compañeros y compañeras que militaron, que creyeron, que tuvieron sueños, con toda la lógica de como somos los seres humanos, crisis, así con cosas buenas, cosas malas, no es blanco y negro. Y por eso creo que tiene distintos momentos. Hoy día, a mí me parece que debemos seguir avanzando, que estos espacios nos sigan permitiendo reunirnos para seguir exigiendo lo que todavía podemos exigir. Hay un minuto que ya la justicia no va a ser necesaria porque los familiares ya no van a estar, en algún minuto van a haber otras generaciones, entonces a lo mejor vamos a tener que pensar en otras cosas, por lo menos que estos espacios nos sigan permitiendo reunirnos y exigir justicia. Y cada familiar tiene distintas motivaciones, obviamente. La Silvia de la otra vez decía, la compañera de Alfredo decía, yo también decía, no quiero tanta justicia, quiero que no se olvide nunca de Alfredo y de Pepe. Esa era la motivación de Silvia. Y ahí cada uno tiene su propia motivación. Ahora, desde el punto de vista público del Estado, estos espacios son tremendamente importantes y vitales, creo yo, para marcar ese momento histórico y proyectar también a las nuevas generaciones de lo que aquí pasaron jóvenes como nosotros, nosotras, que pensaron en construir un Chile distinto y que nosotros también lo podemos hacer. Y, con esto termino, que también la historia nos indica que el nunca más no está asegurado. Y por lo tanto, a partir de estos procesos de reflexión, también nos abrazamos y nos protegemos porque sabemos con todo lo que ha sucedido con el negacionismo, esta lógica de relativizar el golpe que de un sector, eso, mientras una sociedad no diga así, grite a voces completas de nunca más, no lo tenemos asegurado. No tenemos asegurado que esto no vuelva a suceder. Y eso es lo que más complica. Por lo tanto, estos espacios tienen que ser un espacio permanente de reflexión para abrazarnos, para apacharnos y para decir que hay que seguir trabajando para que haya una voz conjunta en la sociedad chilena que diga nunca más. Porque estos espacios permiten múltiples cosas finalmente. Muchas gracias.
conocí al negro de joven, ¿no? Cuando a mí todavía no cumplí los 15 años. Entonces, podríamos hablar mucho. Yo sé que lo voy a aburrir si me pongo a hablar de negro en todas sus anécdotas y cosas. Yo creo que el negro, o el pecho buque, o clarito, son expresión de los militantes porteños, los militantes que se vincularon a las opciones más radicales de cambio de la sociedad. El pecho buque, junto con junto con el negro, participaron en la experiencia de formación guerrillera del año 69 en Cautín. No sé si eso lo pusiste en el libro o no. ¿Está en el libro, no? Hay cosas que no se digan. Aunque hayan pasado. Eso puede que no esté en el libro. Por eso es que yo quiero decir algunas cosas porque el tema que estamos escribiendo la biografía del Agustín, del Pecho Buque, Carlos Díaz Casas, y que eran compañeros de lucha con el negro, con nosotros en esos años, 50 años atrás. Entonces, cuando estamos escribiendo nos estamos dando cuenta que aparecen novedades, cosas, detalles, y siempre van apareciendo más. Y nos acabamos de enterar de que el Agustín, por ejemplo, estuvo en instrucción en Libia, no sabíamos. Nos llegó el rumor de que podría haber estado en instrucción en Vietnam. Estamos descartando ya, no han dicho que no fue así, pero sí estuvo en Libia. Ya lo confirmó el propio Pascal, ¿sí? Estuvo con el Agustín en Libia y el Agustín lo estuvo paseando por Libia en un jeep para mostrarle cómo se llama los oasis, porque Pascal quería conocer los oasis. Ya. Esas son cosas que han pasado. Entonces, hay cosas que yo no conozco, pero yo no estuve presente. Pero me tocó estando en Cuba, en el momento en que estaba medio congelado por las autoridades correspondientes. Entonces, me dediqué a hacer memoria. Y había un compañero de Bósolo, el Guatón Torres, no sé si se acuerdan, Jaime Torres, ¿ya? Este muchacho era el que manejaba el mimeógrafo en Cuba, volvió a Chile, que se murió hace como 10 años en el incendio de su casa, una tragedia. Pero mientras estuvimos en Cuba, él quiso y aceptó relatarme la experiencia sindical de ellos. Y la experiencia sindical se da en un momento muy particular. Quillota, ustedes saben, nosotros hicimos un trabajo desde el año 69 en Rayón Said, y el 70 nos tomamos la fábrica, y la fábrica Rayón Said fue un puntal para la formación del CTR en Bósolo, en la constructora de puertas y ventanas que había al frente en Boco, al otro lado del ¿cómo se llama? Del río. Y, bueno, en síntesis, el FTR dominaba el movimiento trabajador y la CUT en Quillota, no así en Calera, donde está manejado y dominado por el PC. Pero, ¿qué sucede después del tanquetazo? ¿Qué sucede después del tanquetazo el 29 de julio? Sucede que el MIR intenta decir que hay que hacer una ofensiva revolucionaria y popular y revolucionaria. ¿Se acuerdan? Una contraofensiva popular y revolucionaria. Y llama a eso. Y Miguel hace un caupolicanazo, lleno el caupolicano, 5.000 personas, y se hacen desfiles por las calles que siguen llamando a la contraofensiva revolucionaria y popular. Sin embargo, el ánimo de las masas no está
estaba para la contraofensiva. Después del tanquetazo, sucede que hay un repliegue del movimiento social. Ese movimiento social no aganchaba con las políticas más radicales y venía un estancamiento. Y a pesar de que el MIR, un mes después del tanquetazo, llama a hacer la contraofensiva popular y hace todos los esfuerzos posibles, eso costaba que se justificara. Sin embargo, el Mario Calderón y los militantes de Quillota dicen hay que llevar adelante la política que definió la dirección y vamos a tomarnos Bósolo y vamos a pedir su expropiación a un mes antes del golpe. Y hacen esta cosa. Y el negro participó en la dirección de la toma de Bósolo. En esa dirección de toma de Bósolo fue apoyada por los trabajadores de Radio Said, fue apoyada por los trabajadores de los cordones, ¿cómo se llama?, de Quillota, pero no teníamos en consideración el hecho de que los milicos ya tenían olfateado esto. Y sale el regimiento de caballería con el comandante Paredes a la cabeza y a dispararle a los trabajadores. Al Cocoa le vuelan un ojo, a otro lo dejan cojo de una pierna, al Jan Rojas que muere después. Son los dos heridos que quedan de esa confrontación y quedó la arrancadera hacia la fábrica. Y después de evacuar la fábrica porque los milicos los iban a tomar preso a todos los que están adentro. O sea, fue una derrota del movimiento obrero en Quillota. O sea, la posibilidad de hacer una contraofensiva popular y revolucionaria, hubo fuerza, hubo gente para hacerla, pero no medimos la respuesta represiva del ejército, que fue y organizó una masacre. Si se hubiera quedado la gente dentro de la fábrica intentando resistir, habría sido una masacre. Entonces, el negro estaba ahí. El negro participó de eso y intentó llevar adelante la contraofensiva. Se la jugó por la política de la dirección del MIR. ¿Qué pasaba? Que esa política no daba el ancho. No era posible hacerla. La práctica lo demostró ahí. También lo demostró los diferentes cordones. Los cordones industriales desfilaron el 4 de septiembre del 73 y tremenda marcha que hubo. Y alguna gente dice, chuta, hubo más gente que el año pasado. No, hubo menos gente. Yo quisiera que ustedes escucharan una entrevista que se le hace a un tal Vaso, en el programa que hace ¿cómo se llama? Del Padrino, ¿cómo se llama? La Cosa Nostra, un sociólogo que estuvo ahí, que desfiló ahí, y cuenta con detalles, lo que de repente uno no percibe. De verdad, el ánimo del movimiento popular chileno estaba de baja. ¿Y por qué estaba de baja? Porque no se sentía respaldado por un gobierno que había puesto a militares en el gobierno para resolver los problemas de la ofensiva burguesa. Entonces, no le daba confianza al pueblo y el pueblo, no se sentía respaldado. Y seguían los allanamientos a fábrica. Eso a nivel nacional. Seguían las muertes en el allanamiento a fábrica. Y seguía también esta otra cosa que fue feroz, la detención de los marinos. Porque los marinos eran detenidos y eran torturados, era público que lo detenían, se hacían actos de masa en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, actos de masa para defender a los marinos. El de Santiago, el magazine dice, no se alcanzó a llenar el teatro, sin embargo, los de Concepción y de Valparaíso se llenaron los teatros, pero vino la marina, y vino el ejército y lo desalojó y lo ocasió entero. Adentro del teatro lo ocasió, la gente tuvo que salir asfixiada. Esa era un mes antes del golpe. No era un día antes del golpe, era un mes antes del golpe. Entonces el país ya estaba tomado.
faltaba resolver el problema de Santiago. En el sur de Chile, lo que era, como se llama, Temuco, toda la gente arrancando, porque la represión era permanente, sistemática, y no había fuerza social y política como para frenar el afán represivo que tenían las fuerzas militares. Entonces el golpe que venía, claro que venía, pero no había la actitud, la forma de enfrentamiento del gobierno, del aparato ejecutivo, para frenar eso, no lo había. Y por tanto, este sociólogo, léanlo bien, véanlo bien, muestra la otra mirada. El pueblo no está en condiciones de salir a la calle. Y después cuando se analizan los cordones y los comandos comunales, y lo que nosotros creemos que fue una cosa positiva, claro que fue positiva los comandos comunales y los cordones, pero ¿cuánta fuerza lograron concitar? ¿Cuánta organización social lograron concitar? Escasa. Y todo, sobre todo en un periodo en que venía un momento de baja del movimiento social. Una incidencia, Pascal ya lo ha dicho varias veces, ante esta situación de, ¿cómo se llama?, de impasse, que el movimiento social no repuntaba, la comisión política le dijo al Pascal y al Pelado Moreno, vayan al aniversario de la Revolución Cubana, 26 de julio, y conversen con Fidel. Y conversen con Fidel, aseguren que pase las armas, y segundo, aseguren que nos dé una línea que hacer. Porque el Fidel decía, vamos a pasarle las armas si es que alguien perdona que te corte, porque te voy a cortar, en definitiva, porque lo que estamos haciendo aquí, lo encuentro en este momento, ¿cierto?, es hacer memoria concreta hoy del negro. Está la Mini, ¿cierto?, la hermana del negro, presentando su libro, estamos en eso. Lo que tú estás planteando es para otra instancia. Me perdonen las compañeras, pero es para otra instancia. Oye. Pero espera, porque además tu historia, lo que tú estás diciendo, yo estoy en el lado contrario tuyo, no es así lo que tú dices. ¿Ya? O sea, yo no quisiera entrar en este plano, ¿cierto?, en las discusiones, porque tenemos visiones, posiciones distintas. Yo no sé en qué país estabas tú en esa época, pero yo estaba en este país, Chile. Tengo otra visión de los cordones, de los entonces. Pero una cosa es tener posiciones distintas y otra cosa es censurar. No, si te estoy censurando, no te estoy censurando, pero es que tú estás planteando algo que yo no sé si estamos en condiciones de... No, yo no quiero que aquí se resuelva. No, si yo estoy dando elementos de análisis que están en grabaciones, están en la radio, en internet, que si uno puede verlos. ¿Ah? Son temas de debate, no están resueltos. Si estuvieran resueltos y hubiera una verdad única, pucha que sería lindo. Pero no es así la realidad. Bueno, el tema es que estas cosas no se van a resolver hoy día ni mañana. Son temas que hay que plantearlos para que se haga el debate. Porque las cosas no son unilineales. Uno cree que es de una manera. No, son de distintas maneras. Bueno, bien que me haga la observación porque necesito de la trama. Sí, céntrate. Oye, céntrate en el Mario, que es la clave. Esa es la clave. Compañero, me ha tocado estar en Valparaíso en el lanzamiento del libro de la Mini, en otro lanzamiento del libro de los marinos, y yo veo que lo que está haciendo la cárcel es positivo. Está haciendo un trabajo de llegar a la comunidad. Y eso es lo que se pide acá, en definitiva, llegar a la comunidad. Yo fui dirigente de la Villa Grimaldi, y me cortaban las manos, las patas, todo me lo cortaban. No querían establecer una vinculación con la sociedad real, con la junta de vecinos, con los pobladores. La Villa Grimaldi sigue siendo, el jet set de la izquierda. Ahí van los jet set, los 4x4, se llena de 4x4 y se abrazan, muy lindo. Pero no hay pueblo ahí, no hay pueblo, lamentable. Y eso entonces es lo que no hay que hacer. Yo creo que aquí se está intentando hacer lo contrario. Y eso es lo que yo quiero valorar. Y la experiencia, del negro, es construir una organización popular. Y eso fue permanente. El negro, yo alguna vez te lo dije, pero el negro fue el cuadro principal que tuvimos en Valparaíso.
la reconstrucción del movimiento obrero. Él estuvo 2 años a cargo de la comisión sindical y eso permitió que, que en Valparaíso creciera el movimiento obrero. Cuando yo estuve en Quillota, el año 69, 70, logramos esto que te digo, tomarnos la fábrica y formar este avance. Pero mientras nosotros y otros más, el cura Giró y otros más, hacíamos ese trabajo sindical, obrero, en Quillota, en Valparaíso no teníamos ninguna base obrera. No teníamos ninguna base obrera y queríamos hacer la revolución con estudiantes. Error, pues, trazo error. Entonces tuvimos que volcar más esfuerzo. Y el negro se encabezó ese esfuerzo al punto tal de que tomó la legitimidad de todo el regional Valparaíso. Y cuando en diciembre, en marzo, abril, yo me voy de Valparaíso, se hace una elección para elegir un sustituto, que hay un segundo representante en el comité central. Porque el primero era el Tranquilo. Yo me había ido. Habíamos perdido ese cupo. ¿Y cómo se llama? Y el negro fue elegido con la primera mayoría. Y la segunda fue el Mario del Agustín. Me quedo ahí. Bueno, antes de terminar, yo les voy a pedir las palabras de cierre. Y dentro de las palabras de cierre, tal vez para nosotras sería súper importante que tal vez tú nos pudieras hacer un cierre diciéndonos qué quieres que nosotros relevemos más allá de todo lo que vamos a encontrar en el libro, en nuestras visitas de Mario. ¿Qué te gustaría que resaltáramos de Mario? Desde quién es Mario. Esa sería como la pregunta como de cierre, ¿no? Que se resaltara la consecuencia, porque él fue un hombre que dijo lo que pensaba y lo hizo. Y eso es muy importante, porque se puede hablar mucho y no se hace nada, y él fue consecuente con ello. Es difícil, ¿no?, que yo te pueda decir que me gustaría que resaltara, porque es todo toda la persona que es importante, porque él supo llevar una vida, digamos, de militante, de trabajador y de profesional también. Entonces también familiar, porque él fue siempre responsable de nuestra familia. Entonces también está esa parte humana que rescatar, y bueno, eso. Bueno, les queremos agradecer por la presentación, por compartirnos la biografía. También pedir, porque esas fotos nos interesan, todas las fotos nos interesan para nuestro trabajo, nuestro archivo y todo eso. Pero bueno, agradecer. Fantástico. Vamos a darle las gracias. Sí, tenemos un archivo, trabajamos con imágenes, trabajamos con biografías y volver a insistir que nos interesa, no sé si se dieron cuenta, pero afuera ya nos dice dónde están. Y no es que no estemos con la posta de que tenemos que seguir exigiendo verdad y justicia, no es eso. Pero lo que estamos exigiendo es verdad y justicia, pero queremos transmitir desde el sitio quiénes son. Eso es lo fundamental, y por eso nos interesa lo de la militancia, por eso nos interesa también saber qué es lo que debemos ir relevando, y porque es una posta que tenemos que también irla pasando, y eso también es una responsabilidad. Entonces por eso agradecemos infinitamente que ustedes estén acá hoy día. Y bueno, sí. Un pequeño alcance nomás, porque no quiero dejarlo pasar dentro del relato del Rich y todo eso. Y nombra a Quillota.
Yo creo que aquí en esta casa también hay que hacer justicia, ¿cierto?, por el Antonio, el cura Mancho, ¿cierto?, que era militante de nuestro Quillota, ¿ya? Me refiero a Antonio Yedo, ¿ya? Entonces, ya que se nombró, pero él también... Yo no logré entrevistar al compañero que estaba en la misma casa que Antonio Yedo en clandestinidad. Porque bueno, estaba en Chile, volvió y vive en Francia. Y él me relató que el Yedo estaba en contacto con Mario en la clandestinidad. Y se habían visto. A pesar de no tener un trabajo orgánico, no lo sé, pero ellos se conocían de antes, porque trabajo en Quillota, eran amigos, y ellos sí habían tenido, digamos, se habían visto en Santiago. Oye, una noticia que subimos en Valparaíso hace 3 días atrás, es que, porque el Lucho Costa y la Valquiria Jorquera fueron a Quillota el fin de semana, porque van a iniciar un trabajo de memoria en Quillota. Pero la novedad es que el Mario Amorós, no sé, el que hizo el libro de Yodo, y que inauguró estos libros, porque fue primero Mario Amorós, después y después vendrá el de, ¿cómo se llama?, del Agustín, y esperamos seguir haciendo libros sobre las personas más destacadas en Valparaíso. Ahora, falta el Carlos Gajardo, ¿cómo se llama?, el chino Yaltó. En particular, aquí también está el Carlos. Ya. Entonces, si podemos establecer una coordinación para motivar esos libros, sería importante. Pero la otra cosa que lo quiero decir es que este hombre, Mario Amorós, va a iniciar un trabajo de investigación en Quillota para hacer el libro de la memoria de Quillota. No de alguien en particular, sino que es la memoria de Quillota. Y eso es una memoria social, y eso es muy importante. Y eso sería bueno, como se llama, establecer los vínculos, las ligaciones. En realidad, a mí me gustaría agradecer enormemente, bueno, el espacio, obviamente, que nos nosotros a disposición como universidad, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Aquí está la escritura, nosotros trabajamos en el canal con el tema de la memoria, con las imágenes, tenemos un montón de materiales que hemos desarrollado, alto testimonio, y ahí quiero poner a disposición también para que podamos trabajar de manera conjunta. Y yo quiero agradecer enormemente a mí en este caso porque a través de este libro y a través de la historia hemos podido encontrarnos. Y creo que si hay alguna vigencia también de Mario, es esa. Y yo lo agradezco enormemente, desde lo personal, pero también desde lo colectivo. Y a mí ha sido la que me ha permitido conocerlo. Y yo estoy tremendamente contento en la vida, si lo dijéramos así, de poder conocer de alguna manera a Mario. Porque también para uno significa inspiración también, como pensar que se puede de alguna forma, y eso porque está la valentía también de la compañera que ha luchado, que vio a su madre luchar siempre por esa justicia, por la búsqueda incesante de su hijo, y eso creo que es tremendamente valorable, y yo hoy día me siento más cerca obviamente de esta familia. Y lo último, que le trajimos un regalito, porque a se lo regalamos la otra vez para que puedan dejar acá, es un registro fotográfico, un libro sobre lo que hizo el Colegio Periodista en el estado de sitio en el 84-85, que también vaya, como decía el compañero, que hubo una prensa servil, también hubo periodista también. Y ahí está el texto de los periodistas también. Bueno, muchas gracias. Esto se va a la biblioteca. Nosotros tenemos la biblioteca José Martí acá en el sitio de memoria, así que bueno, justo está hoy día Marina para que pueda hacer el ingreso del libro. Y bueno, darles las gracias, de verdad darles las gracias, contarles que mañana vamos a presentar el tercer libro y mañana vamos a hablar de la Sonia Bustos, compañera, militante, mujer, ¿cierto?, que también pasó por este lugar y me parece importante que sigamos relevando las memorias porque todos y todas fueron importantes. Nosotros no relevamos ídolos. Nos parece que todas y todos son absolutamente importantes, imprescindibles. Todos y todas nos faltan
Y todas y todos los que sobrevivieron a esto también son tremendamente importantes. Entonces, eso me parece que tiene que quedar muy claro porque ha sido una postura como de sitio, ¿no? Es muy, muy relevante. Entonces, bueno, mañana dejarles invitadas para que conozcan el libro que habla de Sonia, que lo escribió su sobrino, donde también descubrimos cosas muy interesantes desde lo cotidiano. Y que bueno, está Gonzalo, está Paulina acá del equipo de educación, y pucha que es relevante cuando logramos humanizar a las compañeras y a los compañeros y se establece esa conexión con las personas que visitan el sitio, con los estudiantes, con los niños, niñas que vienen acá, porque también vienen niñeces acá. Y cuando logramos esa conexión, entonces también se puede entender el sueño, se puede entender el proyecto y hacemos conexión. Entonces nuestra misión también es no esconder el horror, pero sí desestigmatizar los sitios de un lugar solo de exterminio de nuestros compañeros y compañeras. Si logramos levantar sus vidas, sus historias, sus biografías, sus gustos, la música que les gustaba, si éramos queridos o no, si me iba bien con las chicas o no, significa que estamos haciendo la pega. Entonces, bueno, por eso muchas gracias y esperamos seguir viéndonos. Y el sábado, muy importante, tenemos un tremendo conversatorio, ojalá vengan, va a ser a las 11:30 de la mañana. Ahí vamos a estar con las tres autores de los libros, y la idea es que conversemos de qué significa escribir sobre nuestros familiares, ¿sí? Así que bueno, eso, nos vemos mañana y el sábado.